¿Estás listo? Hablemos de hombre a hombre. Continuamos con la programación de Contigo en tus mañanas y es momento pues del segmento Hablemos de hombre a hombre, y yo tengo pues el placer de compartir con un pastor queridísimo aquí en la casa Pura Vida. Pues es un pastor que duró más de 11 años como locutor aquí en Pura Vida. Es uno de los fundadores, podemos decir, de esta emisora, porque estuvo acompañándonos hace 11 años, o sea, duró 11 años. Ahora lo escuchamos todos los jueves a las 9 de la noche en la parte de momentos de oración, y hoy lo tenemos para que nos dé una palabra de bendición y a todos esos hombres que están pendientes a este segmento de hombre a hombre. Aquí está pues el pastor Tomás Santana. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, Loreni. Gracias por estas palabras de introducción. Y gracias, un placer para mí compartir contigo y con todos esos oyentes de esta radioestación, toda la gente que nos ve, que nos escucha y que durante tantos años siempre ha estado ahí con Pura Vida. Y yo sé que todo el que está ahora en sintonía sabe quién soy, porque la gente de Pura Vida es fiel y siempre está ahí. Sí. Y yo sé que de esta hora todos esos hombres están ahí pues pendiente a la palabra que el Señor envía en esta hora de la mañana, porque se llama el espacio a sí mismo, hombre que estás ahí. Hablemos de hombre a hombre. Tú y yo vamos a tener una conversación interesante donde Dios pues te ha enviado la palabra que realmente tú estabas necesitando para este día y para este tiempo. Amén. Y cómo olvidar esa voz, pastor. Es imposible olvidarla. Pienso que sí, para la gente es imposible. Bueno, hoy sí. Tenemos un tema maravilloso y es a propósito de nuestro lema de todo el año de sonidos de celebración. La esperanza te hace sentir ese sonido de celebración. Así que lo escuchamos, pastor. Así es, la esperanza realmente, el tema de te hace sentir un sonido de celebración. Esto es porque generalmente podemos escuchar muchas cosas. Pero de todo lo que escuchamos hay cosas como que muchas veces no le damos la importancia que tenemos que darle y tampoco llega a nuestro corazón. Entonces, ¿por qué te hace sentir? Porque no basta con que escuches que puede existir un sonido de celebración, que puede existir una esperanza en Dios, sino que realmente te llegue a lo más profundo de tu corazón y sepas que debes pues centrar tu vida en lo que tiene que ver con la fe. Porque precisamente de eso se trata. Si un hombre tiene fe, entonces puede sentir esperanza en Dios. Porque de eso se trata la fe, de que al no morir siempre va a haber una esperanza. Y leemos en el libro de Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene que comenzar a celebrar antes de tener eso que anhela. Porque estamos hablando que le creemos a un Dios en quien todo lo puede. Y como Él es un Dios que todo lo puede, entonces nosotros tenemos que empezar a celebrar. Empezar a celebrar es mantener siempre la esperanza en Dios. Es decir, no llega lo que yo estaba esperando, pero yo estoy seguro que yo lo voy a lograr. Yo estoy seguro que yo voy a llegar a ese lugar. Porque el apóstol Pablo tenía una seguridad, era que él iba a llegar a la meta. En esta mañana, cada hombre que está ahí debe estar bien clara en la palabra que le traemos de parte de Dios, en esa esperanza que le hace sentir un sonido de celebración. Y yo sé que con lo que cada uno pues comienza a escuchar, va a comenzar a celebrar, va a comenzar a sonreír. La tristeza que podía estar en ellos va a comenzar a cambiar por una celebración, porque la palabra precisamente trae en la vida de la persona mucha seguridad y aunque no tenga eso que anhela, puede decir, yo sé que lo voy a lograr. Así que vengo a hablarle a esos hombres que se están diciendo a sí mismos, he escuchado sobre un sonido de celebración, pero están creyendo que no pueden llegar a celebrar. Y yo pienso que sí, que pueden llegar a celebrar, y por eso estamos aquí, para decirles de parte de Dios que ustedes pueden llegar a celebrar. Quiero decirte a ti, hombre que estás ahí, tú puedes, porque Él es un Dios de poder. Y quiero compartir esto con ustedes, lo que dice la palabra del Señor en Isaías 43, versículos 18 y 19. ¿Y qué dice aquí? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Óyeme qué dice el Señor aquí, hombre. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad.
Y si Él dice que otra vez va a hacer esto en tu vida, entonces no debes darle cabida a la tristeza en ti, al desaliento y entender que ya todo está perdido y que no puedes lograr nada. Hay una luz de esperanza y esa luz de esperanza está en Dios. Porque realmente, ¿qué es el Señor? La esperanza viva, enseña la palabra. Y si es la esperanza viva, no hay ningún motivo en el que podamos apoyarnos para decir ya mi esperanza murió. No, porque Él es la esperanza viva. Y hay momentos en la vida del hombre que puede perder de vista la perspectiva de lo que realmente Dios quiere para cada uno. Y hubo un momento en que el pueblo de Israel, pues, se quedó en el pasado. Eso es peligroso cuando la gente se queda en el pasado. Por eso dice aquí, no acordéis de las cosas pasadas, sino enfoquémonos en lo que está por delante, como el apóstol Pablo. En aquello que Dios ha prometido. Y si Él me dice que tiene algo para mí, puede presentarse el panorama que se presente. Yo tengo que entender que el que habló a mi vida un día me dijo, yo haré cosas nuevas en ti. Es decir, cuando dice otra vez lo haré, eso quiere decir que hubo momentos en la vida de alguien que me escucha ahora que Dios hizo algo importante, algo poderoso. Posiblemente hizo un milagro en su estado de salud. En hombres que me escuchan, en un momento niveló su economía, pero por alguna razón de repente cayó la economía. ¿Qué vas a hacer? No quedarte centrado en eso y entretenido en ese ambiente, porque Él dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, pero antes de eso te dice, no acordéis de las cosas pasadas. Porque si yo soy tu redentor, yo tu redentor, siempre voy a estar aquí. ¿Y qué le dijo el Señor en una ocasión a Josué? Le dice, Josué, como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿Y qué le dijo? No te dejaré ni te desampararé. Si Dios no te desampara, tiene que estar claro entonces que tú puedes celebrar desde ahora eso que tú quieres lograr alcanzar. Porque es que la esperanza te hace permanecer firme en Dios. Y cuando el pueblo de Israel por un momento pues se quedó en el pasado, por eso fue que Josué dijo algo interesante. Y hay hombres al borde de abandonarlo todo. Hombres que me están escuchando que por alguna razón quieren quizás abandonar hasta su familia y abandonar los proyectos que tienen por delante porque están tomando en cuenta el panorama. Fíjense que en medio de una situación difícil hay una luz de esperanza que se llama Dios. Así es. Y aunque las cosas parezcan tan difíciles, Dios dice, yo me voy a glorificar, porque hay cosas que el Señor no evita que sucedan, pero en medio de eso que sucede, el Señor hace cosas grandes e importantes en cada ser humano y en cada hombre, aquí que estamos hablando de hombre a hombre. ¿Y qué dijo Josué? Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Josué no quiere pasarse toda su vida lamentándose y triste, sino él dice, yo tengo que celebrar. Ese sonido que yo escucho llega a mi corazón y es la esperanza que hay que tener en Dios. Amén. Entonces yo tengo que decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si me dejo entretener del pueblo que quiere vivir haciendo cosas que desagradan a Dios y viviendo quizás bajo su mismo criterio, entonces de lo que pueden creer o no, apartado de la palabra, dice, no, un momento. Y él con seguridad dijo esto, pero cumplió la palabra de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. El hombre no puede abandonar, sino entender los planes que Dios tiene para su vida. Entonces, déjame contarte algo a ti sobre el salmista David. Estamos hablando de Josué, pero el salmista no se puede quedar detrás en todo esto de cuando estamos hablando de ese sonido de celebración. Sí. De cómo tú puedes a través de la esperanza sentir ese sonido de celebración. Y la palabra nos da firmeza de que podemos comenzar a celebrar. Y yo sé que muchos hombres hoy se levantaron desanimados, quizás sin rumbo, sin dirección. Pero hay uno que cambia las cosas en cada ser humano. Hay uno que cambia las cosas en cada hombre que está ahí, incluso mujeres que también están escuchando, porque yo entiendo que aunque el espacio se llama Hablemos de Hombre a Hombre, hay muchísimas mujeres escuchando también. Muchas mujeres están pendientes. Están pendientes estas palabras, Sí. que yo sé que también están recibiendo lo que Dios ha enviado. Y cada mujer que quizá pasó tanto tiempo en tales condiciones, para ella esta mujer es sin límite, pero ahora hablemos de hombre a hombre. ¿Por qué no dejo de mencionar a la mujer? Porque la mujer se convierte en algo importante para el hombre, que es la ayuda idónea. Entonces, en un matrimonio donde está el hombre y la mujer, entonces también ella necesita algo. Y por eso están ahí escuchando. Pero sobre todo a los hombres,
que es lo que compete ahora decirles. Algo importante sobre el salmista. Él entendió que en ningún otro iba a encontrar salvación y esperanza. Eso quiere decir que llegó a atravesar un momento en su vida donde no se sentía bien, donde se sentía afligido, un momento donde su interior se sentía destruido y por lo tanto necesitaba ser vivificado. Entonces, cuando él entiende que solamente el Señor podía volver a darle vida, de cómo se sentía en su interior por tantas cosas que sucedieron, es difícil cuando una persona le falla a Dios y sabe que el haber hecho las cosas de la manera incorrecta, pues se da cuenta que realmente por dentro no se siente bien porque eso no es lo que Dios quiere. Dios ha preparado un terreno para que cada hombre, independientemente de lo difícil que parezca el camino que tiene que recorrer, al final pueda celebrar. Entonces, en lo que tiene que poner sus ojos es en ver que en el Señor sí puede lograr celebrar. Así es, justamente en los momentos difíciles es que necesitamos esa esperanza y escuchar ese sonido de celebración, porque es ahí donde necesitamos más esta parte. Así es, así es. Entonces el salmista se sentía tan mal y necesitaba ser vivificado ¿conforme a qué? Conforme a la misericordia de Dios. ¿Y qué dice él? Señor, vivifícame y yo guardaré tus testimonios. Como dice el Salmo 119, versículo 88. Él dice, yo guardaré tu testimonio, pero yo necesito que tú me vivifiques. En esta hora muchos hombres están diciendo, yo necesito también que el Señor me vivifique. Pues yo quiero decirte que el Señor lo va a hacer. Porque ese es el que abre el Mar Rojo otra vez para que el pueblo de Israel pueda cruzar. En esa multitud que iba el pueblo de Israel que pudo atravesar el Mar Rojo, en esa multitud, hoy en día tú tienes que verte que también tú vas en esa multitud y creer la palabra. Correcto. Y entender que en el Señor todo es posible. Tú no puedes permitir que tu sonrisa se apague. No puedes permitir que tu familia se destruya. Cuando Dios ha preparado lo mejor para ti. Porque la palabra enseña, para todo aquel que cree, para el que cree todo le es posible. Posiblemente muchos hombres en este momento se sienten como en un momento determinado se sintió Daniel, pero Daniel tenía uno que era su protector y nunca dejó de creer. Porque para nosotros poder decir, cuando escucho un sonido de celebración llega a lo más profundo de mi corazón, tiene que ser cuando tomamos la decisión de permanecer en la palabra. Sí. Nunca desviarnos de lo que enseñan las Escrituras y mirar siempre a Dios en todas las cosas que suceden. Entonces, cada hombre que está ahí, que se identifica con esto que estoy diciendo, no importa que te hayan empujado con violencia, no importa que te hayas sentido destruido en un momento determinado. Así como el salmista logró refugiarse en la promesa de Dios, tu decisión en esta hora tiene que ser refugiarte en esa promesa que se encuentra en el Señor. Cuando te refugias allí, pueden venir vientos fuertes y no va a sucederte lo peor. Fíjate que ahora con esto de las noticias del terremoto que sucedió en Turquía, hubo una información que me impactó. Y el Señor pone esto ahora para que alguien pueda entender esto. Algo que me impactó, cómo en medio de una dificultad, el Señor puede hacer que tú celebres, pero que no estamos hablando de una celebración que represente como una actitud de dejadez hacia el prójimo. No estamos hablando de una celebración que represente como ser como una persona. Despreocupación por lo que está sucediendo en el momento. Exactamente, no es que vamos a estar contentos porque a otro le sucede algo malo y a mí no. Lo que estamos hablando es que en medio de un problema, de una situación difícil, el Señor, dependiendo también muchas veces de cómo estamos nosotros pensando las cosas, de manera negativa, o quizá cuando estoy en un problema yo me mantengo firme creyendo que aquí donde yo estoy, que quizá me está aplastando casi una de esas columnas que cayeron en esos edificios, yo tengo que creer que el Espíritu de Dios está sobre mí y va a impedir que yo muera. Y que yo estando ahí no piense en lo difícil y quizás en el temor y en el miedo, sino que yo diga, aunque me vea así, yo sé que yo voy a celebrar algo grande que Dios va a hacer en mi vida. Y cuando estaba viendo esto, y me entero que esta mujer embarazada está debajo de los escombros, y cómo en medio de toda esta catástrofe, todo esto que sucedió en Turquía,
Cómo esta mujer dio a luz precisamente debajo de los escombros y donde ella y la criatura que nació están bien. Esto es algo asombroso. Pero ¿quién solamente hace eso? El Señor. ¿Qué tenemos que aprender de eso? Ha sido algo difícil no solamente para Turquía, sino para el mundo. Todo el mundo ha sentido en carne viva y se solidariza con esa situación que sucede. Pero fíjense cómo en medio de tantas personas que ya han muerto, esta mujer vivió, y no solamente eso, sino que fíjate dónde ella dio a luz, en medio de un problema. ¿Qué le digo a los hombres? En medio de una situación, de un problema, es donde Dios se glorifica. Entonces tiene que recibir estas palabras, entender de cómo a Daniel lo lanzan en el foso de los leones, pero él pudo cantar una victoria. Hombres que me escuchan ahora pueden decir, yo tengo una victoria en el Señor, por eso yo voy a comenzar a celebrar. Yo no lo estoy viendo aún, pero ¿qué me dijo Dios? Mira, vamos, ven, yo voy contigo de la mano, porque Él dice, estaré contigo, o sea, voy contigo. Y si el Señor va contigo, tiene que tener la convicción de que tú vas a ir al otro lado. Amén. Porque quien te dijo que vas hacia el otro lado es aquel que te creó para su propósito. Entonces, muchas veces las cosas suceden precisamente para bien de nosotros. Enseña la palabra. Entonces, como la palabra enseña esto, tenemos que centrar nuestro estilo de vida en creer, en decir, si yo fui creado para su propósito, lo que suceda que puede parecer mal, finalmente se va a convertir para el bien. Y me gusta hablar de la palabra porque cada vez que yo digo algo, viene otra porción de la Biblia que viene a mí en el espíritu y yo puedo seguir ministrando la vida de todo el que escucha. Y entonces, creer que el Señor se glorifica, no importa lo que esté sucediendo. Muchísimas personas se ven en dificultades, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? En medio de la dificultad de glorificarse, porque si fuiste creado para su propósito, todo lo que acontezca en tu vida, a tu alrededor, en tu familia, va a ser utilizado para fortalecerte, para que tú puedas conseguir nuevas experiencias y puedas ser una persona, un hombre de mejor condiciones en esta tierra, en la sociedad, en lo que te desenvuelve. Porque hay cosas adversas que siempre van a estar merodeando cerca del hombre de Dios, del padre de familia, del empresario. No sé por qué el Señor pone esta palabra del empresario. Hoy en día hay muchos empresarios, y yo sé que muchos me están escuchando ahora, que están observando el panorama y quieren llenar su empresa de tristeza porque están tomando en cuenta la situación actual. Y lo que tienen es que escuchar ese sonido de celebración. ¿Y cómo pueden seguir dando pasos hasta acercarse allá donde está esa celebración cuando no se salen de la palabra? Dice, en mi empresa ahora hay un déficit, en mi empresa ahora hay muchas dificultades económicas, pero si el Señor está conmigo, tiene que decirse a sí mismo, yo voy a celebrar. Yo no tengo por qué entristecerme y ver como que cuando llegue a la empresa me vean el rostro triste porque entiendo que no se puede hacer nada. No, esto Dios lo está permitiendo para fortalecerte. Y como Él tiene una promesa sobre ti, tú puedes estar seguro, empresario que me escucha, que tu empresa va a florecer como nunca en tu vida. Amén. Va a suceder así. Porque si no fuera, si los problemas que a veces nos agobian no sucedieran, entonces no fuera necesario tener fe y tampoco fuese necesario yo sentir esperanza por nada, porque la vida es cómoda y es suave en todo y todo va a llegar así por así, no. A veces es necesario ese apretón para que nosotros podamos poner solo la esperanza en Dios. Solamente la esperanza en Dios, exactamente. Eso es lo que enseña la palabra, solamente la esperanza en Dios. Vienen muchos azotes, pero solamente la esperanza en Dios, porque es que la Biblia no se equivoca. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede pasar lo que pase, puede suceder lo que suceda, pero mi esperanza está puesta en Dios. Él es la esperanza viva de mi vida y por tanto yo siempre lo alabaré. Tiene que ser la actitud del hombre de decir yo me voy a gozar en el Señor, porque los hombres que están en esta hora ahí, Dios le dio este día maravilloso. ¿Qué tienen que hacer? El Señor me ha prometido algo interesante. Por eso yo voy a mantener mi esperanza en Él y yo voy a celebrar eso que yo anhelo alcanzar. No lo tengo en las manos, pero yo aún voy a celebrar. Yo me voy a refugiar en la promesa de Dios como hizo el salmista. Él decidió refugiarse en la promesa de Dios.
Entonces, ¿qué dijo el salmista? En el Salmo 119, versículo 92, dijo algo interesante que no puedo dejar de compartir en esta mañana en Hablemos de Hombre a Hombre. Y dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, entonces habría perecido en mi aflicción, reconociendo que la esperanza en él no puede morir, sino que tiene que creer por encima de todo lo que pueda suceder. Así que, aunque te encuentres en lugares difíciles, te quiero decir que la palabra clave tiene que ser celebrar. El lugar puede ser difícil, pero tiene que celebrar. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Esta mujer que le sucedió eso en Turquía, que dio a luz debajo de los escombros, en sus planes no estaba que ella iba a dar a luz en ese lugar. Sin embargo, ¿dónde sucedió? Si no sucede así, yo no me doy cuenta que ella dio a luz. Yo no hubiese conocido que ella existe, ¿verdad? Y que dio a luz un hijo. Entonces, muchas veces necesitamos que seamos empujados con violencia para que podamos trascender. Eso es lo que nos lleva realmente a que podamos escalar. ¿Por qué fue conocido? Porque le pasó una situación difícil y en medio de esa situación pudo resistir y pudo celebrar y pudo entender que sí lo iba a lograr. Hombre que me escucha y que me está viendo, entiende esto. Si te das por vencido, nadie sabrá de ti. Si te da por vencido, Dios no va a sacarte del anonimato. Para tú salir de donde estás, tienes que resistir y pensar, Él es mi creador. Si me creó para su propósito, esto que me sucede, si no es su voluntad, yo no voy a morir, sino que yo voy a escalar. Entonces, muchas veces es necesario que tenga que pasar por esta. Pero, ¿qué promete Dios? Que para el que cree, lo que viene es mucho mejor, lo que viene es mucho más interesante. Que lo que viene para tu vida representa algo mucho más poderoso. Y tú no te puedes dar por vencido por nada de lo que pueda suceder. Nunca te dé por vencido. Él se quiere glorificar precisamente ahí, en eso que tú estás atravesando. Porque eso es lo que promete Dios en su palabra. Y Él no falla. Él es un Dios que cumple, que no miente. Así es. Él es un Dios que no falla, no miente y cumple siempre. Y eso es algo que tenemos que tener siempre pendiente, pastor, porque a veces cuando vemos tanta destrucción al lado de nosotros, creemos que también seremos uno de los que será destruido, pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, pues Él va a hacer cosas diferentes. Así es, Él va a hacer cosas diferentes y por eso estamos aquí en esta hora en Hablemos de Hombre a Hombre. Y yo sé que tú estás recibiendo estas palabras, yo sé que tú estás entendiendo perfectamente de esa esperanza que te hace sentir ese sonido de celebración. Cualquier situación que pase en tu vida, vete a la palabra. Y tú tienes que decirte a ti mismo, hoy es un día, hoy martes, es un día donde yo prosigo a la meta. A esa meta que Dios ha fijado para mí. Porque Él es un Dios fiel. Y déjame decirte algo. En la Biblia, donde quiera que vamos, encontramos una palabra que nos alienta. Y muchas veces hay hombres que dicen, es que ya han pasado tantos años que he vivido en esta situación que no creo que ya Dios haga algo. Hay hombres que dicen, Dios ya se olvidó de mí por el tiempo que transcurre en que Dios no ha hecho lo que Él ha prometido que va a hacer. Pero ¿qué es una promesa? Algo que está por suceder. ¿Y quién te ha prometido? Te prometió aquel que te creó y que no miente y que no falla a su promesa, sino que es fiel. ¿Y qué significa fidelidad? Que eso no va a fallar, que quien te prometió va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios con Abraham? Y quizás la gente decía, está muy viejo, ¿y para dónde tú vas con eso que Dios dice que va a hacer en tu vida? Hay muchos hombres que son bombardeados y le dicen, ¿qué Dios va a hacer en tu vida? Mira ya la edad que tú tienes, mira el tiempo que ha transcurrido y no ha sucedido nada interesante. ¿Y qué pasó con la vida de Abraham? No fue fácil para él. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando la Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, está diciendo que no fue fácil. Es igual que el salmista. Sí. Cuando el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo la desesperación. Del lodo cenagoso, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué está diciendo? No fue fácil la espera. Casi tuve al punto de morir, de abandonar, de dejarlo todo porque no me sentía bien, pero de repente entiendo que tengo que esperar pacientemente en el Señor para ver todo aquello y celebrar todo lo que Él va a hacer en mi vida. Abraham tuvo que esperar, y la Biblia dice que tenía 100 años y Sara 90 cuando dio a luz Sara a esa promesa que Dios había prometido, valga la redundancia. Dios lo prometió y lo cumplió en su tiempo. Y si seguimos hablando, hombre que me escucha, te estoy citando muchos ejemplos porque si no está como convencido con uno, entonces va a tomar el otro. Exactamente. ¿Qué pasó con Caleb?
85 años cuando recibe la promesa. Dura 40 años en situaciones difíciles, pero al final, ¿qué pasó? Fue bendecido. Al final, él se acercó y pisó ese sonido que él escuchaba de celebración, y ya ese sonido estaba en su corazón. Él estaba seguro que realmente iba a recibir esa promesa de Dios. Y cuando hablamos de la promesa, estamos hablando de esa celebración. Él estaba seguro, entonces él sabe que por la palabra es que él camina con seguridad para que él pueda pisar el lugar, el centro, la meta final, allá donde está ese sonido de celebración que él hace tiempo está escuchando, y duró 40 años escuchando. Yo sé que es allá que está el sonido y yo quiero ir allá porque yo quiero celebrar. Muchos se rindieron en el camino, muchos dejaron de creer, pero él dice, es que yo estoy seguro que allí hay un sonido, y no es un sonido de tristeza, es un sonido de celebración, y yo quiero estar allí. ¿Y qué pasó? Él llegó con mucho entusiasmo. Y la Biblia relata cómo estaba él cuando se acercó allí y recibe esa promesa. Dice, estaba, no importa, 85 años, pero me siento muy fuerte, con mucho vigor. Y si tiene mucho vigor, entonces va a celebrar. Sí es. Porque en la mentalidad del ser humano es que está el si lo puedo lograr o la derrota. Si estoy creyendo en la palabra, en su promesa, voy a lograr celebrar. Si yo dejo de creer, abandono, tiro la toalla, entonces nunca podré llegar al lugar que Dios diseñó para mí. Nadie vino por casualidad. A todos, en un momento determinado, Dios le tiene algo interesante. Pero tenemos que enfocarnos y regir nuestro estilo de vida a través de la palabra para que podamos decir, como mantuve la esperanza, pues ahora yo voy a celebrar. Porque David mantuvo la esperanza y por eso dijo, gracias, Señor, que esperé en ti, porque al esperar, tú me sacaste, enderezaste, me pusiste en un lugar seguro y me diste un cántico nuevo. A ti, hombre que me escuche, que me estás viendo, hoy Dios te da un cántico nuevo. Hoy Dios permite que tú puedas celebrar. Así es. Bueno, hay muchísimas personas, a propósito de que estaba mencionando las damas, hay muchas damas que están escribiendo, expresándole cariño, pastor. Gracias. Y que lo escuchan todos los jueves también. Y hay alguien en especial, llamada Viviana Zarzuela, que cuenta un testimonio y dice, en medio de un accidente donde mi vehículo se fue por un barranco, y cuando íbamos en el aire me aferré a la palabra de Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y a ninguna persona que íbamos nos pasó nada. Wow, poderoso es Dios. Testimonio poderoso. Es un testimonio poderoso, y yo sé que hay muchísimas personas ahora mismo que nos están escribiendo a través de WhatsApp, que no podemos leer todos los comentarios por el tiempo, pero yo sé que hay muchas personas que están siendo bendecidas y que tal vez en estos momentos se encuentran en una situación que no es tan buena, una situación, vamos a llevarlo a la parte de terremoto, de destrucción en su vida, y que se están aferrando a esta palabra. Así es. Si tú sientes que en tu vida es un terremoto de una escala muy alta y sientes que ya es el final, déjame decirte que aún no es el final. Porque quiero decirte qué sucedió con 3 jóvenes que para todo el mundo pensaba que era el final. Y me imagino yo que en ese horno de fuego, el pensar en lanzarlos a ellos allí, indica que antes de ahí habían lanzado a alguien. Y quizás no pasó, porque a lo mejor lo construyeron para ellos, pero en el caso de Daniel en el foso de los leones, quizás ahí habían lanzado a alguien en el foso de los leones y no pudo sobrevivir. Daniel sobrevivió. Ahora, cuando pasamos al caso, si tú sientes un terremoto en tu vida, por la situación que te agobia, que yo sé que muchas veces es difícil, déjame decirte que Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados de manera real en ese horno de fuego. Así es. Y el Señor los libró. Y la palabra enseña que ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Qué quiere decir esto? En tu vida podrá ser un terremoto, pero ¿sabes qué? El escudo del Señor está sobre ti. Y aunque sea un terremoto, no te va a suceder nada. Ni siquiera el polvito de todo eso de destrucción va a caer encima de ti. Porque el escudo del Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Si tú estás creyendo estas palabras, de seguro que algo grande va a pasar en este día. Y tú contarás por testimonio que ese terremoto en el que te viste envuelto, que pensaba que te destruía, al escuchar estas palabras las cosas cambiaron. Amén. Porque es el Señor el que cambia tu lamento en baile. Es decir, Él cambia tu estado de tristeza en gozo, en alegría.
Como lo hizo, como hay mujeres escuchando en la vida de Ana, el Señor cambió. Cuando ella va con el corazón ante el Señor sincero y le dice la situación y le expresa cómo se siente, antes de llegar a ese hijo que ella anhelaba, porque no soportaba lo que Penina le hacía, la burla, no soportaba nada de esto, era algo difícil realmente esa burla y esa actitud de Penina, y de repente cuando ella ora a Dios, antes de que Samuel naciera, dice la Biblia que no estuvo más triste, es decir, el Señor la visitó y cambió su tristeza por un sonido de celebración. Amén. Asimismo creemos que Dios está cambiando esa tristeza por sonidos de celebración. Ya nos vamos, pastor, pero me gustaría pues que le recordara a la gente dónde puede encontrarlo, dónde puede ir, a qué congregación puede ir para escuchar sus mensajes. Bien, perfecto. Pues a todos los que están escuchando, todos los oyentes y todos los amigos pueden contactarme en mi Instagram, @Pastor Tomás Santana. También se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp 809-268-8268. En Facebook, Tomás Santana Rivera. Y todas aquellas iglesias, aquellos pastores que les interese que podamos llevarle desde aquí una palabra que les haga sentir a todos ese sonido de celebración. Yo tengo una palabra que es como ese sonido de celebración para que estemos celebrando y recibiendo algo grande y bueno de parte de Dios. Me contactan y también puedo ir a sus congregaciones a llevar esta palabra fresca, esta palabra poderosa. Excelente. Y por las redes sociales y por mi número de teléfono, toda la gente que siempre me sigue y los que ahora se agregan que están aquí, pues que me sigan en nuestras redes sociales, Tomás Santana, @Pastor Tomás Santana en Instagram, y decirles que se comuniquen y allí estando en contacto, entonces vamos a seguir hacia adelante en el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Excelente. Y gracias a ti, Loreni, gracias a Pura Vida, y no puedo dejar de aprovechar el momento en unos segunditos nada más para agradecer también a la dirección de esta radioestación, agradecer a Carol y agradecer a mi gran amigo que lo amo, José Esteban, y doña Mildred también, y a Steven y Sara, y a todos, de verdad, no voy a seguir mencionando nombres porque ya el tiempo se fue, pero todos aquí saben que los quiero, que los amo y que siempre los tengo en mi corazón con mucho amor. Excelente, muchísimas gracias, Pastor Tomás Santana, siempre será bienvenido en su casa. Ustedes, gracias por la sintonía, estuvimos conversando con el pastor, la esperanza te hace sentir, sonidos de celebración. Si usted quiere escuchar este mensaje nuevamente, puede entrar a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Facebook, Pura Vida FM, para que usted ahí pues lo vuelva a ver. Ustedes continúen pues disfrutando de este contenido que tenemos preparado para ustedes con muchísimo cariño aquí en Pura Vida 929 con sonidos de celebración. El próximo martes te esperamos para que